Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, un equipo de estudiantes y periodistas del Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral y el capítulo Infancia de Periodismo Social monitoreó los 5 noticieros de la primera noche de la televisión argentina. Se analizaron más de 600 noticias, en más de 20 categorías distintas, con el objetivo de conocer cómo y cuánto los noticieros hablan de niños, niñas y adolescentes, y sus derechos. Se trató de la primera investigación de este tipo en el país, y el primer número lo dice todo. Apenas 1 de cada 10 noticias hablan de chicos y chicas, de su realidad, de cómo viven y sueñan, y cómo lo hacen, a través de qué temas, con qué fuentes. Empecemos por el principio. Para los noticieros, la realidad de chicos y chicas se divide en dos. De un lado la violencia y del otro todo lo demás. Así de simple y de poco probable. Es que, según esta investigación, la violencia ocupa el 43,2% de las notas referidas a infancia y adolescencia en los noticieros de la primera noche de la televisión argentina. Y es un número también que no termina reflejando equilibradamente lo que ocurre con la niñez y adolescencia en nuestro país. ¿O es la violencia en sus diferentes formas una parte tan importante en la vida de los casi 15 millones de chicos menores de 18 años que viven en el país, como sí lo es en las noticias? Todo pareciera indicar que no. Y esta supremacía de las notas de violencia es una característica común a todos los noticieros, con excepción de Visión 7, de la televisión pública. En los otros 4, la violencia ocupa casi siempre, en promedio, la mitad de la agenda de temas, y en casi todos, la diferencia con el resto de los temas es muy importante. ¿Alguna explicación? No creo que el eje por el que haya que mostrar a un chico o un adolescente sea la violencia. Lo que sucede es que hoy hay muchos actos violentos, o que antes pasaban y se tapaban, o que empezaron a darse con mayor recurrencia por cuestiones de educación o de instrucción, y que ahora se conocen mucho más. Por caso también, la cantidad de hechos que hay de violencia en los establecimientos educativos, de pibes que llevan armas blancas, armas de fuego, de tragedias, una de las tragedias que se vivieron hace años en el sur, creo que es el caso más emblemático, también hace que se hable de violencia, pero desde un punto de vista antes no conocido, que era el de la violencia en los colegios. La violencia es, por una parte, noticia, en el sentido de que responde claramente a la idea de ruptura, que siempre implica cualquier noticia, y por otra parte es una noticia que atrae, una noticia que genera curiosidad, que genera interés. Me consta que muchas veces los directores de noticias extienden la duración del noticiero porque van registrando con el minuto a minuto, con el rating minuto a minuto que le suministra Ibope, que una noticia de violencia está generando mucho rating, por lo tanto la mantienen, ¿no? Cuando nosotros decimos que, aunque vos creas en este momento que ese chico es ni más ni menos que el victimario, sabe que también es víctima, llega un aluvión, pero un aluvión de mensajes a Twitter, a la web. Es tremendo. Violencia, violencia, violencia. Y hay más números llamativos. La mayoría de las notas, un abrumador 80%, se refiere a chicos que fueron víctimas de alguna situación violenta. Casi el 50% de las noticias sobre adolescencia y niñez están relacionadas con la violencia. En general, la violencia es una conducta, está vinculada con una conducta desviada. Por lo tanto, los tópicos con los que se suele asociar a los chicos o a los jóvenes son tópicos negativos. ¿Y cómo se cuentan esas noticias? El 93,7% de las notas no usa estadísticas. Y lo que es más grave aún, el 6,3% que sí las usa no identifica el origen de esa información. El 96,9% de las notas sobre violencia no cita legislación. La mayoría de las notas analizadas
El 42,9% habla de chicos y chicas de entre 13 y 18 años. La mayoría de ellos vive en el conurbano bonaerense. Que las estadísticas oficiales no es que no sean certeras, es que no están publicadas. Nos es muy difícil acceder a los datos siempre. Yo creo que a todos los periodistas nos está faltando un acceso a los datos, a las estadísticas oficiales de una manera más segura y más certera. Si nosotras hablamos de la violencia de los jóvenes en la escuela, pero no contextualizamos, no ponemos esa escuela en el contexto de esta sociedad, de ese barrio, de esta sociedad y de este país en el mundo, porque si no parece que los argentinos y las argentinas fuéramos la peor adolescencia, la peor juventud, el peor Paco. Y la verdad es que hay que poner en contexto, esto también es responsabilidad periodística, y luego desagregar qué pasa con las niñas, qué pasa con los niños. Porque si no, nos quedamos con la mitad de la historia. Y en general esto es lo que sucede en los noticieros. Además, se pierde de vista, y yo creo que esto es lo más importante, que niñas, niños y adolescentes son las primeras víctimas, aunque sean ellos quienes estén empuñando un arma, aunque sean ellos los que maten, aunque sean ellos los que estén cometiendo el delito. No es tanto una cuestión de la cantidad de noticias como el enfoque. Entonces, en el enfoque yo sí creo que le falta marco teórico a la noticia, al menos televisiva, sobre la niñez y sobre la juventud, la adolescencia, ¿no? Marco teórico quiere decir una perspectiva que no es periodística, pero que habría que convocar desde los expertos, o habría que documentarse bien, que implica una especial protección jurídica, una especial atención también psicológica y educativa, que muchas veces se nota que los periodistas, cuando hablan de los niños o de los jóvenes, no tienen. Pero no solo de violencia viven los noticieros. Aunque con mucho menor espacio, hubo otros temas que también estuvieron en la agenda periodística en los meses analizados. Educación fue uno de ellos. Ocupó el 21,6% del espacio destinado a niñez y adolescencia, aunque la mayoría de las veces se habló de huelgas y problemas edilicios. Casi nunca de la calidad de la educación, de los contenidos, de la capacitación de sus docentes, y mucho menos del derecho que tienen los chicos a estudiar en las mejores condiciones posibles. Lo mismo ocurrió con temas vinculados a salud, presentes en el 13,5% de las noticias. Se habló de muchos temas, pero casi nunca con perspectiva de derechos. Esos tres temas, violencia, educación y salud, se repartieron casi el 80% de la agenda. El 20% restante se ocupó de cuestiones como trabajo infantil, pobreza, medio ambiente y discapacidad. Muchos de esos temas no alcanzaron ni el 1% entre las menciones. Y respecto a los otros temas, salud o educación, a veces esos temas también son temas que se convierten en noticia para el caso de los adolescentes y de los niños, en la medida en que son conflictivos también. O sea, no es simplemente, por ejemplo, por decir, en el tema de educación, que hay un grupo de estudiantes secundarios que están ayudando a una comunidad. Eso es infrecuente que aparezca en la televisión, sino que más bien es una protesta social, una toma de un colegio o alguna situación de conflicto. Es decir, que también dentro de los temas de educación y de salud, creo que también, aparecen muchas veces temas negativos por sobre temas positivos. No voy a evaluar a todos los noticieros, creo que cada noticiero tiene su forma y su responsabilidad. Te puedo contar cuál es la nuestra nada más. Sé que hay en los medios tantas visiones como medios hay. Sí es verdad que los medios son una parte de la sociedad, que los medios reflejan mucho de lo que pasa, que pueden exagerarlos, que en innumerables casos debemos hacer autocrítica sobre cuáles son los temas que elegimos. A mí no me parece tanto el problema qué elegimos, sino cómo lo mostramos. Y parece, en algunos casos, no haber límites. Y la televisión se pone cada vez más, digamos, cuando tiene que atraer, lo tiene que hacer a través de cosas circenses, esperpénticas o morbosas, ¿no? Y está encerrada en
en ese juego. Obviamente los noticieros están en ese contexto, no podrían ser ajenos. ¿Y hasta dónde pensás llegar? Digo, ¿te imaginas ya con un premio Nobel? Quizá. Y ojalá lo sea. En general, se meten en las temáticas juveniles también cuando los diarios nos metemos con un tema de tapa que tiene que ver que en la Argentina, ponele, no sé, los chicos cada vez consumen alcohol más temprano o el índice de reincidencia aumentó, entonces cuando ven claramente un tema dicen, bueno, vamos por él, pero si no sale antes en un diario tampoco, o sea, esas pocas notas que hay, sí, capaz que por otros estudios es interesante rastrearle de dónde salió, porque por ahí no salió de la televisión, salió en general del diario. ¿Y quiénes hablan en las noticias de infancia y adolescencia? Los chicos y su entorno familiar representan casi el 55% de las voces oídas. Con mucho espacio a la voz de los propios chicos y chicas, aunque generalmente en notas sobre hechos violentos, de los que fueron víctimas, agentes o testigos. En el resto de las noticias, la participación de los chicos como fuente es relativamente más baja, y en algunos casos es difícil entender por qué no se los escucha. Un ejemplo. Una maratón de lectura de la que participaron más de 1000 chicos y chicas de Capital Federal, organizada por la Fundación Leer, el 1 de octubre de 2010. El informe, de casi 4 minutos, presentó imágenes coloridas de chicos leyendo, escuchó la voz de los organizadores, de los artistas presentes, escritores y docentes, pero no de los propios chicos y chicas que estaban allí. Yo lo que creo que el problema fundamentalmente para poder hablar y tener la voz de los chicos y de los adolescentes, a veces tiene que ver más con los adultos que rodean, porque son los que tienen que autorizar, y frente a determinada situación como de prejuicio de cómo le van a entrevistar al chico, qué le van a decir. Y en general no queremos caer en la familia Cholula, porque la familia Cholula, sí, obviamente, te va a decir, ay, sí, yo quiero que el nene salga. Y la idea es tener los testimonios lo más auténticos posibles. Obviamente estoy hablando en casos en que los chicos no están involucrados en ningún tipo de delito, ni como víctimas ni como victimarios, ¿no? A veces sucede en los medios de comunicación masiva que hay grupos sobre los que se habla, pero que no hablan, ¿no? Entonces, eso creo que pasa en gran parte con los jóvenes, no completamente, pero pasa en gran parte con los jóvenes. Se habla bastante de los jóvenes, pero no hablan siempre ellos de sí mismos. Bueno, en el caso de los chicos, hay que tener como muchísimo más cuidado todavía, porque los chicos difícilmente puedan hablar de sí mismos si es que no se va a buscar esa palabra, si no se la enmarca adecuadamente, ¿no? Entonces, con más razón, porque no es algo que tenga que ver con la voluntad de ellos, hay que hablar de ellos, pero procurar que su punto de vista, digamos, aparezca también, ¿no? Hay como un tema importante respecto de eso, de la potestad para que el chico hable. En general nosotros, para que hable un chico, llevamos una autorización, que es una autorización ya formal, que está escrita por la gente de asuntos jurídicos del canal, en donde un adulto responsable de ese chico tiene que firmar, su padre, para autorizar que su imagen se publique en la televisión. Entonces ese es sobre todo el miedo más grande, digamos, que el día de mañana aparezca el padre de alguno de esos chicos y diga, no, mi hijo quedó expuesto en una situación incómoda, y eso genere un juicio. ¿Y quiénes son las otras fuentes consultadas? Los representantes de los poderes públicos son apenas el 20% de las fuentes escuchadas. Luego, siguen los expertos en temas de infancia y adolescencia, y con muy poco lugar, un actor fundamental en la vida de los chicos y chicas, las organizaciones de la sociedad civil, con 4,3%, casi el mismo porcentaje de noticias que no citan fuente alguna. De esta forma, la calidad de la información es lo que más se resiente. Creo que la rapidez con la que hay que producir la información tiene varias consecuencias. Una de ellas es que el periodista tiene menos tiempo y menos recursos para realizar una investigación con el procedimiento que le garantizaría una buena calidad. Entonces, en muchos de los casos, cuando yo tengo que cubrir una noticia que ocurre en el día y tengo que salir en el noticiero de la noche,
y voy a aquella información que ya está circulando, que suele mucho estar muy relacionada con aquella que impulsó la propia fuente, con la declaración, con el anuncio, con la gacetilla de prensa. Nosotros nos encontramos además en situaciones informativas en donde el periodista asiste como espectador pero no tiene capacidad de hacer preguntas. Entonces, vos no te queda otra que aceptar esa información que ya viene dada. Según esta investigación, la perspectiva de género en las noticias de infancia y adolescencia solo está presente en el 9,5% de las noticias, aunque cuando se hace mención a un tema que afecta a las mujeres, no siempre se lo hace en las mejores condiciones. ¿De por qué es importante? Bueno, es fácil, porque la mitad de la humanidad son mujeres y porque hay una diversidad sexual y una diferente posibilidad de pensar las identidades de género que rompen esa bipolaridad que implicaba antes pensar en un mundo masculino poderoso, en un mundo femenino subordinado, en un mundo masculino que toma las decisiones, en un mundo femenino que acepta esas decisiones. Repasemos un caso presentado por Telenoche el 20 de septiembre. Se trata de un colegio de Posadas, Misiones, que obligó a sus alumnas a cambiar el uniforme de polleras por pantalones largos, en razón de los acosos que denunciaron algunas de ellas. Pese a incluir la voz de las alumnas y docentes, el noticiero no ofreció una reflexión fundamental en estos casos. ¿Era esa la mejor salida a un problema tan complejo? Suponer en el ámbito escolar que una debe estar vestida de una manera para no ser acosada es suponer que una es responsable del acoso, con lo cual lo primero que se hace es desresponsabilizar a quien es verdaderamente el acosador. Caramba, somos las mujeres las provocativas y entonces por eso nos pasa lo que nos pasa. Es gravísimo que los medios lo tomen tal como llega la noticia sin reflexionar al respecto, sin decir, ok, esto está sucediendo en tal lugar, abramos este sobre, saquemos lo que hay adentro y revisémoslo. Tengamos el coraje de revisar qué es lo que sucede con esto. Porque si yo lo transmito así, digo, hubo acoso, lo resolvieron cambiando la ropa de las chicas. Y esta quedó siendo la noticia. Bueno, habrá mucha gente que se reirá cuando la vea, habrá mucha gente que dirá, che, pero ¿será posible? Y habrá un gran porcentaje que la escucha en ese subtexto subliminal en el que a veces escuchamos y dice, bueno, está bien, de algún modo hay que resolverlo, ¿no? La identidad. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asegura a niños, niñas y adolescentes la protección de su intimidad e identidad. Sobre este punto, los noticieros analizados mostraron buenos indicadores, aunque hubo casos en los que los excesos marcaron la cobertura. Denilson es un nene de 4 años que apareció en las noticias cuando fue abandonado en la puerta de un supermercado porteño. En ese momento, su foto fue difundida por todos los medios, buscando a sus padres o a alguien que los reconociera. Un mes después, su mamá se presentó en la justicia pidiendo la restitución del niño. Ese día, la historia de Denilson volvió a los medios, y también al noticiero de Telefe Noticias, pero esta vez con un condimento innecesario: la imagen del niño, exhibida en un informe de casi 20 minutos con varias fotos, siempre en primer plano. La pregunta entonces viene sola. ¿Era necesario seguir mostrando su cara cuando ya se había encontrado a la madre? Cuando hablamos de responsabilidad periodística y hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de estas cosas. No es necesario llevar la tensión de este elástico a tal extremo que terminamos todos vulnerados como sociedad. Porque me parece que ahí el niñito de 4 años queda excesivamente visibilizado, a la mamá no la ayudamos y a mí como espectadora, la verdad es que no me aporta nada, no me resuelve nada. Seguramente una vez que apareció la mamá y demás, seguramente estuvo de más. De todas maneras, el rostro ya está en absolutamente todos los lados. Digo, el principio es, desde que arranca, ¿cómo controlás? Digo, podemos apuntar a la tele y decirle, la tele que es el mayor y más masivo medio de comunicación electrónico, perfecto. Entra acá. Acá está todo y sin ningún tipo de control. Sí, acá está todo. ¿Sí? Acá no hay control. Es de lo bueno que tiene esto, ¿eh? ¿Sí? De lo bueno. La libertad es una de las mejores partes que tiene Internet. La otra, el descontrol. Nadie controla absolutamente nada de esto.
La violencia encadenada. Un recurso muy común en los medios es relacionar un hecho con otros anteriores, especialmente si de violencia se trata. El 15 de octubre, América Noticias informó sobre un chico de Paraguay brutalmente golpeado por un policía en un calabozo. Rápidamente, se vinculó ese caso con el de un policía que golpeó a chicos en Corrientes, con el de otro uniformado que trompeó a una mujer en Estados Unidos y luego con el de unos guardias que apalearon a un hincha en Portugal. ¿Es posible relacionar de ese modo tan lineal todos estos hechos tan distintos y con tan diferente contexto? ¿La situación de indefensión de ese adolescente es igual a la de otros adultos? La sociedad hoy está mucho más morbosa, si se quiere, porque tiene la posibilidad de acceder a medios, ya sea revistas, diarios, películas, etcétera, que a los que antes no accedía porque no se hacían, o porque hemos pasado periodos de dictadura en donde no había libertades individuales o de expresión. Entonces un día nos dijeron se puede ver de todo y se puede espiar, y el espiar siempre es morbo, o la televisión te lo muestra y vos lo estás comprando. No lo sé. Me parece que en la lógica de frivolización de la información se olvidaron cuestiones básicas de periodismo, que es quiénes están involucrados, cuál es la contextualización, cuáles son las causas, cuáles son las fuentes más adecuadas y no solo las disponibles para hablar de un tema. Y evitar esta cosa de que, bueno, hay un video de YouTube que más o menos me parece que es parecido y lo asocio. También pasa porque hoy el periodista se ha convertido en un despachante de noticias y no es un analista. Los equipos de producción están más para editar y poner al aire cosas rápidamente porque hay que alimentar una cadena de 24 horas de 7 días a la semana, en lugar de pensar en pequeños productos y más buenos. Muchas veces la vorágine nos hace olvidar la importancia que tiene el periodismo en su capacidad para generar cambios sociales. Como consecuencia de la consulta sistemática de las fuentes, la reiteración de una misma noticia en uno y otro medio sin diferencias en la profundización del tema o del tratamiento de la información, el trabajo diario se va mecanizando. El riesgo de esta mecanización profesional es olvidarse que el trabajo de los periodistas y comunicadores tiene un efecto muy marcado en el destino de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación, con su gran poder socializador, influyen fuertemente en la cultura social por medio no solo de la instalación de temas de agenda y discusión, sino también a través de la formación de hábitos, creencias, actitudes y conductas. El noticiero tiene mucha importancia para la promoción de los derechos del niño, porque si hay un grupo que no puede defender sus propios derechos, no puede hablar por sí mismo, o no tiene acceso a los medios de comunicación, o no tiene, digamos, ningún tipo de poder simbólico, ese es el grupo de los niños. Mira, me parece que todas estas cuestiones, no solamente relacionadas con la violencia, sino también pasa en la política, se resolverían si empezáramos a pensar en la calidad. Porque fíjate qué linda paradoja, los medios dicen que se convirtieron en un negocio, pero yo no conozco muchos negocios que pudieran subsistir vendiendo productos de mala calidad mucho tiempo. Y los medios sí. Los informes especiales, las búsquedas temáticas y la posibilidad de contar noticias positivas sobre esta temática específica es el gran desafío de las nuevas formas de contar en televisión. Por eso, ¿qué decimos sobre ellos y ellas y cómo lo decimos? Es fundamental. Esta investigación intenta hacer un aporte a mejorar la calidad de esa información que se difunde en los noticieros más vistos y de mayor repercusión de la televisión argentina. Esperamos haberlo logrado.